de los mecanismos que usted debe conocer bien cuando está trabajando con clases plantilla de las que usa o de las que define el STL, la librería STL, son los iteradores, iterators en inglés. Los iterators son un mecanismo que provee esta librería STL para accesar los elementos de los contenedores, ya sean contenedores secuenciales, como lo son los vectores y las listas, o los contenedores asociativos, como los mapas y los sets. A mí los iteradores me acuerdan un poco a cuando ustedes le enseñaron a cómo recorrer un arreglo utilizando punteros. Me explico. Eh, si yo declarara un arreglo como este que ustedes ven aquí, de 8 elementos, y le asigno los elementos, pues ese arreglo A te lo puedes imaginar en memoria como esto que aparece aquí. Y entonces yo después podría declarar un arreglo al que inicialmente le asigno el mismo valor que la dirección donde comienza ese arreglo. Y es como si yo declarara un puntero que apunta al primer elemento. De modo de que si yo hago una desreferencia a ese puntero y lo imprimo, pues en ese momento quedaría impreso el número 14. Recordarán ustedes que con los punteros yo puedo hacer incrementos o aritmética de punteros. En el caso de los incrementos, lo que va a estar haciendo es que el puntero ahora me apunta, después de esta instrucción de P++, lo que hace es que apunta al próximo elemento de ese arreglo, y si yo imprimiera la desreferencia, pues me saldría el número 43. Eso es con los punteros, y eso se supone que ustedes lo hayan estudiado en 3033. Pues los iteradores son parecidos a cómo se comporta ese puntero, pero para contenedores de los que define el STL, para los vectores y los mapas, etcétera. Así que si yo declarara un vector de enteros e inicialmente le asigno esos mismos 8 valores que vimos en el slide anterior, la manera como yo puedo declarar un iterador, en este caso, que apunte al primer elemento de ese vector, es de esta manera aquí, que vemos, que les estoy resaltando, y es bastante elaborada, así que vamos parte por parte. Para poder declarar un iterador, el iterador es como si fuese una clase declarada dentro de la clase que tú estás utilizando. En este caso, nosotros queremos recorrer un objeto de clase vector de enteros. Pues para poder declarar un iterador a ese tipo de objeto, la manera como lo hacemos es, primero ponemos el tipo o la clase del objeto, después punto punto y la palabra iterator. ¿Okay? Eso lo que va a estar haciendo es que esto que yo te estoy circulando aquí viene siendo un objeto tipo iterador a elementos de un vector de entero. Qué enredado, ¿verdad? Bueno, pero así es. Va a ser como si fuese el puntero aquel que habíamos visto para el arreglo. Y si yo inicialmente le asigno el resultado de esto otro, que te lo voy a explicar, ¿verdad? Ese v.begin, todo objeto de clase contenedora tiene, tiene un iterador internamente guardado que apunta al principio de esa colección, y ese se obtiene copia de ese iterador invocando la operación begin. Así que objeto v.begin, la función begin, lo que hace es que le devuelve al iterador la dirección donde vive el primer elemento de ese contenedor. Así que te puedes imaginar que siempre que uno crea vamos a decir, un vector o un contenedor, ¿verdad? De cualquier tipo en el STL, vamos a mover esto un poquito para acá, es como si ese contenedor automáticamente tuviese un iterador que apunta al principio. De igual manera, hay un iterador que apunta justo después del final del contenedor. Y el valor de ese iterador que apunta al final se obtiene invocando la función end. Ese quizá lo vamos a ver en futuros slides. ¿Okay? Por ahora vamos a entender esta primera instrucción, que está creando un iterador que apunta inicialmente al primer elemento de ese vector. Ok, pues fíjate que tanto se parecen los iteradores a los punteros que para obtener el valor al que están apuntando, pues hay que desreferenciarlo. Y esta instrucción lo que está diciendo es: dime el valor al que está apuntando ese iterador, que en este caso sería 14. El resultado de esta instrucción sería que se imprime el 14. Luego
incrementamos el iterador, que tiene exactamente el mismo efecto que tenía la aritmética de punteros, que es que avanza el iterador una posición. De modo de que si volvemos a hacer cout para la desreferencia de IT, lo que nos saldría en este caso sería 43. Ok. Algo para lo que uno utiliza muchas veces los iteradores es para recorrer de principio a fin un contenedor. Veamos, aquí estamos nuevamente declarando un objeto de clase vector de enteros, luego declaramos el iterador, pero fíjate que en esta ocasión inicialmente no le hemos asignado ningún valor al iterador, así que ahora mismo no apunta a ningún sitio. Sin embargo, después de eso tenemos este for que inicializa ese iterador con el valor de vBegin, así que eso quiere decir que el iterador va inicialmente a apuntar al principio del vector, al primer elemento. Entonces, este loop va a dar vueltas siempre y cuando IT no sea igual a el final del vector. Recuerda que te dije que al fin hay un iterador que apunta justo después del final del contenedor. Pues mientras este IT no sea igual a este final, pues vamos a seguir haciendo lo que nos diga aquí adentro de este loop. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Pues lo que nos dice es que desreferenciamos el valor del IT e imprimamos. Así que esto es un loop que en cada vuelta va a imprimir el contenido de los elementos de ese vector. ¿Cómo es que va a ir avanzando en cada vuelta? Pues fíjate que aquí, como parte del for loop, pues tenemos que de la manera en que se va a actualizar ese iterador es incrementándolo. Así que en la primera vuelta se imprime 14, en la segunda 43, en la tercera 55 y así. Entonces eventualmente se va a imprimir 87 y cuando vuelva a esa última vuelta se va a incrementar IT, va a ser igual a donde mismo apunta el iterador end y en ese momento pues nos salimos del loop. ¿Okay? Así que esto es un recorrido desde principio a fin para ese vector, utilizando iteradores. Otra manera que es más recomendada, ¿verdad? Siempre y cuando tú no tengas que utilizar los iteradores, pues como son tan enredados de declarar, pues yo te recomiendo que si es para meramente recorrer un contenedor de principio a fin, pues ya utilices la funcionalidad de los Range Based Fors, que esta línea que tenemos aquí logra exactamente lo que el loop anterior, ¿verdad? Tenemos un Range Based For que en cada vuelta le va a ir asignando a la variable e el valor de un elemento de ese vector. Así que esto es un range based for que en la primera vuelta le asigna a la e el valor 14 y lo imprime. En la segunda vuelta le asigna el valor 43 y lo imprime. Y así por el estilo, ¿verdad? Hasta que completa el recorrido. En otras palabras, este for hace lo mismo que este for. Lo logran de maneras distintas, pero hacen lo mismo. Los iteradores también se pueden utilizar, ¿verdad? Como les dije anteriormente, para recorrer contenedores asociativos, como lo son los sets y los maps. Vamos a ver cómo funcionarían en este caso de un set. Aquí yo estoy declarando un set de enteros y luego le estoy insertando ese set las llaves 56, 42 y 77. Como recordarás, el set internamente STL lo está implementando usando un árbol binario de búsqueda autobalanceado. Así que te podrás imaginar que esas llaves están quedando guardadas como si fuese en un árbol de búsqueda. Aquí te estoy mostrando cómo se declararía un iterador para ese tipo de objeto, de ese tipo de contenedor. Le estoy llamando it de nuevo, pero fíjate que ahora, antes de la palabra iterator, puse el tipo de contenedor. Y le estoy asignando inicialmente el valor de sBegin. Pues el sBegin, es decir, el principio de o el iterador que apunta al principio de ese contenedor, pues viene siendo el primer elemento que tú encontrarías en un recorrido in order. ¿Okay? Así que el begin de un mapa, o de un set, perdón, en este caso, el begin de un set, en este caso, apunta al primer elemento o al elemento el menor elemento, ¿verdad? El elemento mínimo.
este caso 42. Fíjate que a pesar de que yo no inserté 42 al principio, pero como es la llave menor, pues ese begin en el contexto de un set significa que estamos apuntando a ese elemento menor. ¿Okay? Así que el resultado de esto que tenemos aquí sería que saldría impreso, es una desreferencia del iterador, saldría impreso el número 42. Cuando incremento el iterador en el contexto de un set, lo que estoy haciendo es moviendo, perdón, que se me olvidó poner IT aquí, ¿verdad? IT inicialmente apuntaba a... IT inicialmente apuntaba a donde mismo apuntaba el begin, ¿verdad? Así que apuntaba al 42. Entonces cuando lo incrementamos, lo que va a hacer es que va a apuntar al próximo elemento que tú encontrarías en un recorrido in order, es decir, al próximo elemento mayor. Después de 42, pues 56. Y entonces, de modo de que cuando hagamos ese out desreferenciando a IT, lo que saldría impreso sería 56. Vamos a ver ahora para un mapa. La diferencia entre un set y el mapa es que el set guarda llaves solamente, mientras que el mapa guarda pares ordenados de llave valor. Fijándonos en la declaración de este mapa en particular, vemos que la llave es de tipo string y el valor es de tipo entero. Lo que va a utilizar ese mapa, este mapa que estamos declarando internamente para asignarle un sitio a los pares ordenados dentro del árbol, va a ser la llave, que es de tipo string. Ok, ya mismo creo que se va a entender lo que te quiero decir con eso. Bueno, aquí estamos creando estamos insertando tres pares de llave valor. El primero donde la llave es 1 y el valor es 1, es el número 1. El segundo donde la llave es el string 2 y el valor es 2 y así por el estilo, ¿verdad? Internamente, ¿verdad? No te los estoy representando en forma de árbol porque tú como usuario del mapa en realidad no te tienes que preocupar cómo está implementado eso internamente. La cuestión es que estamos creando un iterador para ese contenedor y le estamos asignando el valor de begin, del iterador begin de ese objeto. Pues, ¿cuál es el iterador begin en este caso? El iterador begin, déjame modificar aquí rapidito esto. El iterador begin de un mapa es aquel par ordenado que tenga la llave con menor valor de llave. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso para este contexto? ¿Verdad? Como la llave es de tipo string, pues 2 es el string de estos tres string que tenemos aquí, el que menor valor tiene porque empieza con la letra D. ¿Okay? Así que el iterador comenzaría apuntando a ese par ordenado de llave valor. ¿Okay? Entonces, otra cosa distinta versus lo que hemos visto hasta ahora es que para imprimir a lo que apunta el iterador, dado que el iterador a lo que está apuntando es a un par ordenado, ¿verdad? Para imprimir tenemos que distinguir entre la llave y el valor. A la llave en STL, en el contexto de los mapas, la llave se accesa utilizando el data member first y el valor se accesa utilizando el data member llamado second. Así que esto que tenemos aquí, bien importante, esta línea que está aquí, lo que me está diciendo es: imprímeme para donde está apuntando el iterador la llave, seguido de el valor de donde está apuntando el iterador. Así que esta primera línea saldría impreso 2, la palabra 2, ¿verdad? El string 2, seguido del número 2. Incrementamos. ¿Qué significa esto en el contexto del mapa? Pues que entonces ahora el iterador va a apuntar al par ordenador llave valor cuya llave siga en orden ascendente. Así que después de 2 después del string 2 vendría el string 3 porque el 1 quedaría más, ¿verdad? Al final. Así que el orden en que están guardados internamente es 2, 3, 1. Pues entonces el iterador después de este incremento estaría apuntando al par ordenado que tiene la palabra 3 y el número 3. Y esta instrucción que tenemos aquí, lo que haría sería imprimir el string 3, dejaría un espacio y después el entero 3. ¿Cómo podemos recorrer
todos los pares ordenados de un mapa, pues vamos a ver varias maneras. Aquí nuevamente estamos creando un mapa, le estamos asignando 3 pares ordenados. Estamos creando un iterador al que inicialmente le estamos dando el valor del principio de ese contenedor. Aquí me equivoqué porque esto debe ser m y m. ¿Ok? Así que, ¿qué hace este for? Pues le está reasignando el mismo valor al iterador para que comience al principio. Entonces, mientras no haya llegado ese iterador al final de ese contenedor, pues entonces vamos a hacer esto que está aquí adentro, que ya ustedes vieron en el slide anterior, que lo que hace es que imprime la llave y el valor, y en cada vuelta incrementamos. Así que el resultado de este for que tenemos ahí es que primero va a imprimir 2, el número 2, después la palabra 3, 3, y luego la palabra 1, 1. Recuerden que ese es el orden en que lo hace porque está haciendo un recorrido in order por el árbol interno que está utilizando la palabra como llave. ¿Okay? Y en orden alfabético, 2 viene primero, después viene 3 y después 1. Ok, pues esto que está acá abajo es el equivalente usando un range base for. Noten que utilicé el formato del range base for donde tengo, ¿verdad? Para no tener que escribir o ponerme a adivinar de qué tipo es la variable se va a utilizar durante el recorrido, pues utilizo la palabra reservada auto. Entonces aquí tengo el nombre del objeto que quiero recorrer del contenedor, y cuando el compilador ve esto, lo que él dice es lo siguiente: ¿de qué está compuesto ese objeto que tú estás queriendo recorrer, ese contenedor? Ah, pues está compuesto por pares ordenados, así que él deduce que la E es una variable de tipo par ordenado, y a los pares ordenados en el STL se le accesan las variables o se le accesan los miembros que tiene adentro utilizando first y second. Por eso es que tú ves que en cada vuelta de este range base for lo que yo hago es cout de e.first y e.second. ¿Okay? Nuevamente, lo que dedujo el compilador es que e es un par, y a los pares en STL se le accesan la llave con first y el valor con second.